Saludos a todos ustedes. Qué gusto volvernos a reencontrar para seguir estudiando la palabra de Dios. Hemos iniciado una serie titulada Victoria en las batallas de la vida. El día de ayer tratamos el primer tema, hoy nos toca tratar el tema número 2, titulado David versus Goliat, basado en 1 Samuel capítulo 17. Espero ante todo que usted haya podido imprimir la hoja que se les envía, donde se dan los apuntes para que usted pueda guiarse durante la enseñanza en esta ocasión. Si usted lo tiene impreso, va a ser una gran bendición para usted, porque así va a poder tener una guía del estudio de la palabra del Señor. Primeramente, hagamos un pequeño repaso de lo que aprendimos en la lección anterior. En la lección anterior vimos que el enfoque fue que aun cuando no puede verle, Dios está batallando por su victoria. Es decir, Dios está luchando por nosotros y con nosotros. La idea principal de la lección anterior fue que aun cuando no puedo ver, Dios está delante de mí. Esa fue una magnífica lección aprendida de la experiencia del profeta Eliseo, cuando Eliseo le tuvo que enseñar a su ayudante que el ejército enemigo estaba alrededor de ellos, pero el ejército divino, Dios y sus ángeles, están guardando a sus hijos, a su pueblo. Así que tenemos la gran bendición de que en los momentos más difíciles o en los mejores momentos de nuestra vida, Dios está con nosotros en toda ocasión. Lo que hoy aprenderemos, y esa es la idea principal de la enseñanza del día de hoy, es que el poder de Dios brilla a través de mis debilidades. Vamos a hablar bastante de que el poder de Dios se muestra y el poder de Dios se engrandece, por eso decimos que el poder de Dios brilla a través de nuestras debilidades. Cuando hablamos de debilidades en el lenguaje bíblico, no estamos hablando tanto de debilidades pecaminosas. Alguien puede decir, entonces si yo tengo esta debilidad pecaminosa, ahí se muestra el poder de Dios. Ese no es el sentido que le estamos dando. En el lenguaje bíblico, debilidades se refiere a nuestras limitaciones que tenemos como seres humanos. Porque todos nosotros tenemos limitaciones. Y es ahí donde comienza el camino a nuestro fortalecimiento espiritual, cuando reconocemos ante Dios de una forma humilde que tenemos debilidades. Porque si yo reconozco que soy una persona débil en esto o lo otro, entonces comienzo a depender ya no de mí, porque soy débil, sino que comienzo a depender del poder de Dios. Y es ahí donde le damos el espacio necesario para que Dios se engrandezca a través de nosotros, de nuestras debilidades. Es inevitable pensar en lo que se nos dice en 1 Corintios 1:25 al 29, donde Pablo afirma que Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es. Es decir, hermanos míos, nosotros ante los ojos del mundo, ¿qué somos? Somos nada. Pero ante los ojos de Dios somos algo grande. A través de nosotros se muestra el poder de Dios. Esa fue la experiencia de David cuando se enfrentó a Goliat. Pero lo primero que vamos a ver ahí en sus apuntes, usted tiene como una introducción que dice, no escuche a los críticos, porque siempre habrán críticos a nuestro lado que nos van a señalar nuestras debilidades. Y que nos van a querer decir, como tú eres una persona débil, entonces tú no puedes hacer esto. Como tú eres una persona débil, no sirves para nada. Aquí en sus notas hemos enumerado rápidamente 3 apreciaciones que dan los críticos sobre nosotros. Primero,
el crítico dice, usted solamente habla de Dios. Bueno, mi respuesta es, no voy a desanimarme. No creas que porque no hablo de otras cosas, no hablo de ciencia, no creas que voy a desanimarme. Aún al contrario, quiero seguir hablando solo de Dios. Los críticos dicen, no tienes lo suficiente para lograr esto. Bueno, mi respuesta es, no se trata de mí. Si yo no tengo lo necesario, hay alguien que sí lo tiene, y ese alguien es Dios. Los críticos dicen, no puedes ganar porque eres débil. No puedes ganar por esto o por lo otro. Mi respuesta es, Dios está a mi lado. Por lo tanto, no puedo perder. Porque el que está del lado de Dios es más que un vencedor. Así que en Cristo, con Dios, somos más que vencedores. Ahora, mirando todo esto, lo que los críticos decían, varios críticos en aquel entonces, en el tiempo de David, consideraron a David de dos maneras. Primero, le dijeron a David, no eres calificado. David, tú no calificas para pelear con Goliat. Observe lo que dice ahí en 1 Samuel capítulo 17, en el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Lo que el hermano mayor de David le estaba diciendo era, ¿para qué has venido aquí donde están los soldados a la guerra? Tú solamente sirves para ser un pastor de ovejas. ¿Dónde están las ovejas? Regrésate a cuidar las ovejas. O sea, tú no calificas para estar aquí en el ejército peleando guerras. Ahora, ¿esto lo desanimó a David? En ninguna manera. David siguió adelante y luego viene la segunda crítica que le hicieron a David. Le dijeron, tú eres débil, eres joven y eres un inexperto. Ahora, ¿era falso esto? No era falso. Pero luego, como vamos a ver ya casi al término del sermón de este momento, David encontró fortaleza en Dios, a pesar de esto. Entonces a David le dijeron, eres débil, joven y un inexperto. En 1 Samuel 17:33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Ahí está, tú eres joven, le dice. Y él un hombre de guerra desde su juventud, o sea, eres inexperto. ¿Quieres pelear contra un hombre que toda su vida ha peleado las guerras? David, no lo puedes hacer tú. Y eso es lo que el mundo nos dice. Y esa es la batalla que muchos libramos. La batalla del que yo no lo puedo hacer. La batalla del que, ¿qué me dirán si lo intento? La batalla de repente fracaso. La batalla de que no estoy preparado para hacerlo. Hay tres verdades espirituales que usted tiene que entender. Primeramente, usted tiene que entender, lo primero que tiene que entender es que el poder de Dios es perfeccionado en sus debilidades. Mire usted la grandeza del poder de Dios. El poder de Dios se perfecciona en sus debilidades. Leamos en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. 2 de los Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremendo lo que Pablo dice. Versículo 10, Pablo dice: por amor de Cristo, a Cristo me gozo en las debilidades. Pablo había aprendido a reconocer sus debilidades como ser humano. Recuerde que no estamos hablando de debilidades pecaminosas. Estamos hablando de limitaciones que tenemos como personas, y todos los tenemos. Y Pablo, reconociendo sus limitaciones, al final del versículo 10 dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, si yo reconozco mis debilidades, con la gracia de Dios, allí donde soy débil, voy a fortalecer mi vida con la ayuda de Dios. En el versículo número 9, Pablo ha dicho que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se hace fuerte, se perfecciona en nosotros cuantos somos débiles. En sus notas dice, número 1, perfeccionar, según la Biblia, tiene 4 sentidos. Primero, completar. Segundo, realizar. Tercero, acabar. Y cuarto, terminar. Eso es lo que quiere decir perfeccionar. Dios va a completar su buena obra en nosotros cada día de nuestras vidas, si reconocemos que somos débiles. Número 2, no le pida a Dios que elimine sus batallas, porque a veces como seres humanos no queremos tener batallas, pero las batallas de la vida son necesarias, porque las batallas nos hacen fuertes. Necesitamos las batallas. Número 3, pídale su ayuda para realizar su obra dentro de usted. O sea, es decir, cada día en oración, pídale a Dios que complete su buena obra en nosotros. Lo necesitamos, ciertamente sí lo necesitamos. Número 4, grandes dificultades lo llevarán a estar de rodillas. Eso es cierto. Es cierto. Batallas. Todos los días estamos en batalla. Y la única forma de enfrentar batallas es tiempo en la presencia de Dios, de rodillas. Necesitamos estar de rodillas para pasar tiempo en la presencia de Dios y salir fortalecidos espiritualmente para las batallas de la vida. Número 5, sus luchas pueden transformar su calidad de testigo. ¿Cómo es eso? Usted dirá. Porque todo depende de cómo usted responde ante las batallas de la vida. Uno de los temas que tenemos listo para tratar en esta serie, dentro de 2 lecciones más, si no me equivoco, es que una persona, cómo reaccionó ante la batalla de la vida. Hermano, porque no todos reaccionamos igual. Hubo una persona en la Biblia que reaccionó mal ante la batalla y eso le amargó la vida. Y eso le cambió a él como testigo de Dios. Si usted reacciona mal ante la batalla de la vida, puede crearle a usted una amargura de espíritu. Es por eso que en el libro de Hebreos dice que no hay en nosotros ninguna raíz de amargura. Número 6. La gracia de Dios es suficiente para vencer cada debilidad y cada batalla. Eso es cierto. Solo necesitamos depender de la gracia de Dios, la bondad de Dios, la bendición de Dios es lo que todos necesitamos todos los días. Ahora,
Usted tiene que entender, número 2, este es el segundo principio que usted tiene que entender para poder enfrentarse a las batallas de la vida. El poder de Dios se muestra por medio de sus debilidades. ¿Cómo se va a mostrar el poder de Dios? Por medio de mis debilidades. El mundo va a ver a Dios en mí cuando reconozco que soy una persona débil. Porque cuanto soy débil, me hago más fuerte con ayuda de Dios. Ahí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, los versículos 7 al 11, dice así. Pero yo quiero que usted observe que en esta sección que vamos a leer, 3 veces aparece la expresión ¿para qué? ¿Para qué? Y eso nos va a indicar el sentido, el propósito de lo que Dios permite en nosotros. Versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El Espíritu Santo, la gracia de Dios. Vasos de barro, nosotros. ¿Y para qué este tesoro está en vasos de barro? Aquí viene el primer ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vaya captando. Dios ha puesto en nosotros su más preciado tesoro, el Espíritu Santo. ¿Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros? Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. O sea, hasta ahí Pablo está diciendo, soy débil. Y otra vez, por segunda vez, versículo 10, ¿para qué? ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, el poder de Dios se manifiesta en mis debilidades. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. O sea, soy débil. Estoy cerca a morir en cualquier momento por causa de Jesús. Y otra vez el versículo 11 por tercera vez. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La gracia de Dios, el poder de Dios manifestándose en nosotros por medio de nuestras debilidades. Número 1 en sus notas. Su vida, la vida de usted, mi vida, fue diseñada para demostrar el poder de Dios. La manera en que el mundo va a ver el poder de Dios en nosotros es por medio de nuestras vidas. Ya Jesús lo había dicho en el Sermón del Monte, cuando Él afirmó que si el mundo ve nuestra luz, le darán gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Número 2, créale a Dios. Ojo, no estamos diciendo que crea en Dios, estamos diciendo créale a Dios. Como Abraham, la Biblia dice que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Hermanos míos, el diablo cree en Dios, pero el diablo no le cree a Dios. Nosotros necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creer que cada promesa de la Biblia, cada palabra escrita es cierto. Y necesitamos creerle a Dios. No va a existir una contradicción. Creyentes, incrédulos. Parece imposible, pero existe. Hay creyentes que no le creen a Dios. Y no vaya usted a caer en lo mismo. Número 3. Dios lo puede usar a usted para hacer grandes obras para su gloria. Dios puede glorificarse a través de usted y hacer maravillosas obras. Número 4. Dios le da las fuerzas
que usted necesita. Y es cierto, el Señor me fortalece como las águilas. Número 5, la gracia y el poder de Dios brillan efectivamente a través de sus debilidades. Y esa es otra verdad absoluta en la Biblia, de que Dios va a demostrar su grandeza en mis debilidades. Ahora, cuando ya vamos entendiendo estas cosas, estas verdades bíblicas, que son verdades espirituales, nos tiene que llevar ya a lo tercero que tenemos que entender. Usted tiene que entender, número 3, que el poder de Dios, ojo con esto, el poder de Dios en el pasado da confianza para el futuro. Interesante, ¿verdad? Cuando hablamos del poder de Dios. Cuando nosotros en nuestras vidas hemos experimentado ya en el pasado la demostración del poder de Dios. Y ahora yo lo veo como Dios demostró su poder en el pasado, en mi vida. Entonces voy a entender y eso me va a dar confianza para el futuro. Ahora, vamos a leer ahora lo que ocurre entre David y Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17, por favor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 31 al 37, dice así. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, lo llamó a David. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y es ahí donde viene la crítica de Saúl hacia David, donde le dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahora, aquí entramos a la sección que hablábamos hace un rato, donde dice número 3 lo que usted tiene que entender. El poder de Dios en el pasado da confianza para el futuro. Entonces, ¿qué ocurrió en el pasado en la vida de David? Y el versículo 34 y el versículo número 35 y 36 nos van a mostrar lo que había ocurrido en el pasado en la vida de David, que le daba confianza hacia el futuro. Versículo 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y la primera palabra del 36 siguen hablando del pasado. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Hermano, David había tenido experiencia peleando con animales salvajes. Pero David había aprendido la lección de que él ahí en el campo no estaba solo, sino que era Dios el que le estaba fortaleciendo para pelear contra estos animales salvajes. Entonces, la experiencia que David tuvo en el pasado lo estaba fortaleciendo y dándole confianza en ese momento para la batalla que venía en el futuro. Porque la segunda parte del versículo 36 dice, ahora David habla mirando hacia el futuro, dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Lo compara con el león, con el oso, como un animal, lo compara David, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y el versículo 37, aquí está la confianza de David. Dice,
Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Confianza absoluta en Dios. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Hermano, lo que le había ocurrido a David en su vida, lo había fortalecido para las batallas que tenía en el futuro. Vaya aprendiendo algo usted, porque a veces tenemos situaciones críticas en nuestras vidas y nosotros muchas veces decimos, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué a mí me suceden estos problemas? Hermanos, es que Dios nos está entrenando, Dios nos está preparando, Dios quiere ver nuestro carácter, templar nuestro carácter en el crisol, y de esa manera nos está preparando para el futuro. Recuerde lo que mencionamos hace un momento, de que todo depende cómo respondemos a las batallas, y eso va a afectar nuestra calidad de testigos. Si usted responde mal ante los problemas de la vida, entonces usted no va a estar bien preparado para las batallas de la vida. David respondió bien ante los problemas y eso lo preparó para la gran batalla que se le venía. Yo estoy seguro que cuando David estaba en el desierto cuidando las ovejas, él ni se imaginó jamás que un día estaría peleando contra Goliat. Pero Dios en el desierto a David lo estaba preparando para la batalla que se venía. Así es en nuestras vidas. Dios nos está preparando para lo que se viene más adelante. En sus notas dice, cuando se enfrenta con desafíos y batallas extraordinarias, hay 5 cosas que no hay que olvidar. Primero, permanezca en la presencia de Dios. ¿Sabe usted, Eliseo, de quién aprendió ese secreto, el número 1, de permanecer en la presencia de Dios? Eliseo lo aprendió de su maestro Elías. Porque cada vez que Elías hablaba, decía así, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ojo, en cuya presencia estoy. Elías no dijo nunca, vive Jehová en cuya presencia estuve anoche, o en cuya presencia estuve esta mañana, sino que Elías siempre dijo, en cuya presencia estoy ahora, en este momento. Hermanos, tenemos que permanecer 24 horas al día en la presencia de Dios. Número 2, no olvide esto. Acuérdese de su provisión para conquistar problemas más pequeños. Dios nos provee la ayuda necesaria. ¿Hay problemas pequeños? Sí lo hay. Y esos problemas pequeños nos entrenan para la vida, para el ministerio. Unos años antes de venir a pastorear esta iglesia, a mí me comisionaron, me encargaron que yo vea y guíe a un grupo de hermanos que eran miembros de mi iglesia anterior, pero que estábamos realizando cultos en otra parte del distrito. Y yo iba y estaba con ellos, y yo estaba feliz, aún a pesar de que estaban en un lugar muy apartado, un lugar olvidado, por decirlo así, pero yo estaba ahí con ellos. Limpiábamos el lugar, echábamos agua para que el polvo no se levante, limpiábamos las bancas, hacíamos nuestro culto, orábamos, y así estuve un tiempo con ellos. Hermanos míos, y yo ahora mirando hacia atrás en mi vida digo, Dios me estaba preparando con algo pequeño en la vida, para luego darte algo más grande en el ministerio.
Lo tercero que debemos de recordar en nuestra vida espiritual es que, número 3, enfoque su atención en su poder ilimitado. Usted y yo no tenemos poder, solo tenemos debilidades. Así que nuestro enfoque tiene que estar en el poder de Dios, que es un poder ilimitado. Y eso es gracias a Dios, ¿verdad? Que Él es todopoderoso. Número 4, descanse su fe en las promesas de Dios. Hermanos, y eso nos tiene que llevar que todos los días una continua renovación en la palabra de Dios. Como dice en el libro de Lamentaciones, nuevas son cada día sus misericordias. Y eso es cierto. Nuevas son cada día sus misericordias. Y para muestra de una promesa de Dios, ahí en sus notas hemos colocado Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Preciosa promesa. Número 5, este es lo quinto que usted tiene que recordar. Responda con todas sus fuerzas cuando Dios dirige. Hermano, cuando tengo ya la plena convicción de que lo que voy a hacer en esta batalla, tengo la presencia de Dios, tengo la fuerza de Dios, entonces yo pongo de mi parte todo y voy adelante en esa batalla. David tenía una batalla, Goliat, el gigante, nadie quería pelear con él. Pero ahora David está listo para la batalla. Y ahí en sus notas he colocado el versículo número 40, primera de Samuel 17:40, pero lo he colocado en la de la NTV, la traducción de la Nueva Traducción Viviente, porque siento que este versículo aquí lo traducen con una fuerza, con una intensidad que nos hace ver e imaginar cómo David estaba listo para luchar contra Goliat. Observe lo que dice. David tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Interesante, ¿no? ¿Por qué tomó 5 piedras? Solamente utilizó una contra Goliat. ¿Por qué tomó 5? ¿Qué? ¿David le faltaba la fe? ¿De repente fallo, dijo? No, señor. Porque si usted lee toda la historia de David y sus hombres más cercanos, los valientes de David, como se le llama en la Biblia, incluyéndolo a Goliat, mataron a un total de 5 gigantes. Así que ahí hay algo profético cuando David toma 5 piedras lisas del arroyo, porque de alguna manera Dios lo estaba guiando para que él tuviera que destruir a 5 gigantes. Y todos tenemos gigantes en nuestra vida. Entonces dice que David tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, y mire usted la intensidad, cómo lo traduce esta Biblia acá, y luego armado únicamente con su vara de pastor y su honda, nada más, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. O sea, David estaba ahora estaba listo para pelear contra el filisteo. Y David va a salir con la dirección, voy a la batalla. Primero, ¿por qué? Porque había tenido experiencias anteriores donde había podido ver el obrar de Dios. Tenía confianza en Dios. Y la experiencia del pasado lo había preparado para la batalla del futuro. Hermano, así es en nuestras vidas. Dios nos está preparando para la batalla o batallas que vienen más adelante en nuestras vidas. Y usted tiene que salir resuelto como David, cuando la Biblia dice que él comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Listo para la batalla.
Dios va conmigo. Así que voy directo hacia el gigante para eliminarlo en el nombre del Señor. Dios quiere usarlo a usted a pesar de sus debilidades, a pesar de mis debilidades. Dios quiere usarlo a usted. En la última parte de las notas que usted tiene, hay una frase donde dice: el poder de Dios brilla a través de mis debilidades. Ya hemos hablado de qué se refiere de debilidades. Mis limitaciones como ser humano. Dios puede engrandecerse a través de usted, a través de mí. Pero tengo que empezar reconociendo que soy débil. Señor, soy débil. Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos las fuerzas de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la inteligencia de Dios. Lo necesitamos a Dios. Así como David tuvo que fortalecerse en Dios para la batalla que le tocó luchar. Dios quiere usarlo a usted, pero reconozca su debilidad y pida la ayuda de Dios. ¿Qué le parece si terminamos este tiempo de reflexionar en la palabra orando a Dios? ¿Qué le parece si oramos? ¿Sí? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, todos nosotros tenemos batallas en la vida, pero estamos convencidos que con tu presencia y tu ayuda podemos salir más que vencedores. Damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Damos gracias, Padre, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y Padre, necesitamos reconocer que somos débiles y que si solamente vamos a ir a la batalla con nuestras fuerzas, vamos a perder, vamos a salir derrotados. Es por eso, Señor, que te pido de todo corazón que nosotros podamos fortalecernos en ti a través de Jesucristo. Bendice a los oyentes de esta enseñanza, a mis hermanos, a mis hermanas, bendícelos. Y si entre los oyentes hubiera alguien que no conoce a Cristo, tu palabra pueda obrar en su vida y pueda guiarle a la salvación en Cristo Jesús. Oramos en el bendito y único nombre que tenemos dado a los hombres. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes.